Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este espacio de entrevistas en Televigo, precisamente en una semana muy especial para esta casa, para Televigo, para el grupo Radio Vigo, en la que el próximo jueves nuestro presidente recibirá de manos del alcalde la máxima distinción que puede otorgarse en esta ciudad. Don Eugenio González de Az y vizcaíno, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos nerviosos de cara a lo que se nos viene encima el próximo jueves? Bueno, más que nervioso, preocupado. Estoy preocupado porque todo salga bien, porque mis invitados y los invitados del concello estén a gusto, para que todo salga bien y bueno, creo que lo tengo todo bastante organizado para que eso ocurra. ¿Qué supone esta medalla honorífica que va a recibir el Grupo Radio Vigo el próximo jueves para usted? Bueno, la distinción me llena de orgullo, de satisfacción y desde luego es un honor que la ciudad, por la que en realidad desde los micrófonos de Radio Vigo he procurado que se apoye y se ayude en todo lo que signifique un crecimiento de Vigo, pues que la ciudad, como decía, me reconozca esa labor que he desarrollado a lo largo de tantos años. Porque precisamente esa distinción es por eso, por todo el trabajo que se ha hecho desde esta casa, desde este grupo, desde Radio Vigo especialmente. Efectivamente, la distinción es por el apoyo que he dado al crecimiento de la ciudad. Siempre he tenido, a lo largo de estos 34 años que estuve dirigiendo Radio Vigo, siempre he querido que mi norte sea la ciudad de Vigo. Hemos hecho muchos programas, hemos apoyado iniciativas del concello, de todas aquellas personas que querían hacer algo en pro de Vigo, en pro del concello, del crecimiento de Vigo, y hemos estado ahí con ese norte, viendo que todo lo que hagamos sea para que Vigo vaya creciendo. ¿Cómo fue ese momento en el que le llama el alcalde y le dice que bueno, pues que Radio Vigo va a tener esta distinción? Bueno, el alcalde efectivamente me llama. Bueno, la distinción quiero decir que no es a Radio Vigo, la distinción es a mi persona. Pero efectivamente fue una gran emoción cuando, hace ya tiempo ya que me lo dijo que iba a hacer esto, y entonces, claro, me llené de alegría, porque el tener esta distinción, la máxima distinción que da el Ayuntamiento de Vigo, pues bueno, te llena de orgullo y bueno, la verdad me alegré muchísimo en ese momento y se lo quise agradecer a Abel Caballero que me diera esta distinción. Empecemos por el principio, don Eugenio. ¿Cómo acaba usted en Radio Vigo? ¿O cómo empieza Bueno, su andadura en Radio Vigo? Pues bueno, yo estuve en Madrid estudiando la carrera de Ciencias Económicas y la terminé en el año 68, en septiembre del año 68. Me casé en ese mes de septiembre y en el mes de octubre ya empecé a trabajar en Radio Vigo en el puesto de subdirector. Mi padre era el director de la emisora y empecé a trabajar como subdirector. Luego, al cabo de 4 o 5 años, mi padre pasó a ser presidente de Radio Vigo y yo pasé a ocupar la dirección general. En este intervalo, creo que fue cuando decidí estudiar también la carrera de periodismo, porque me preocupaba mucho que el director de una emisora no fuera periodista. Yo pensaba que aparte de economista, como era en aquel momento, creo que periodista también era muy importante para el cargo de director de un medio de comunicación. Así que, ni corto ni perezoso, me matriculé en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, y al cabo de 5 años acabé la carrera. Y eso fue mi entrada en Radio Vigo como economista y luego siendo periodista y director general por la cesión que hizo mi padre de su cargo. Y desde su entrada, Radio Vigo ha ido creciendo, primero también en transformación en edificios, porque empezaron en un edificio, se cambiaron a otro más, hasta en el que nos encontramos en la actualidad. Todos ellos, don Eugenio, edificios emblemáticos en la ciudad de Vigo. Sí, sí. Bueno, creo que es muy importante que la emisora esté en el centro de la ciudad. Efectivamente, antes, cuando nació Radio Vigo, en el año 1934, los estudios estaban en la calle Abeleira Menéndez,
que es una callecita que sube desde el Paseo de Alfonso, me parece tal. Luego ya, cuando mi padre se hizo cargo de la emisora en el año 39, ya pasaron los estudios a la calle del Príncipe, en la calle del Príncipe número 53. Pero también aquello se quedó pequeño, aunque eran unos estudios muy buenos. Tenía un estudio de cara al público, me recuerdo, que con un piano, y entonces allí se hacían programas cara al público. Los sábados por la noche había el programa Cabalgata fin de semana, que venían artistas a actuar, se hacían concursos, lo dirigía Pepe Vázquez, que era un gran profesional de la radio. Y entonces, después de la calle del Príncipe, que como decía ya también se nos quedó un poco pequeño, nos fuimos a la calle Policarpo Sanz, número 36, y ahí estuvimos también una serie de años, y ya en el 2004, cuando efectivamente ya se nos hizo muy pequeño porque ya incorporamos la televisión al grupo, entonces ya nos tuvimos que poner a buscar un local nuevo. Y entonces encontramos por casualidad que es un magnífico edificio, y aquí nos hemos instalado, y hasta ahora. ¿Qué le hizo en su momento incorporar Localia Vigo en ese momento, ahora Televigo? Bueno, el tema de Localia, la incorporación de Localia fue cuando la cadena SER creó un grupo de televisión que era Las Localias, que se implantaron en toda España. Creo que llegó a haber 94 Localias en toda España. Entonces le tocó también a Galicia. Entonces la SER vino aquí a Galicia y decidió implantar Localia, hacer una sociedad que se llamó Unión de Televisiones Gallegas, que aún existe, a la que pertenece Televigo, y se montaron Localias en Coruña, en Pontevedra, en Lugo, en Orense, no sé, en Santiago. Se montaron una serie de Localias que la verdad fue un negocio bastante malo, y fueron cerrando todas las Localias de España, cerraron todas. Y yo creo que Vigo fue la única Localia que subsistió. Posteriormente, ya hace unos años, decidimos que era muy interesante cambiar el nombre de Localia y sustituirlo por un nombre de la ciudad, que tuviera. Y como ya había existido Televigo, pues decidimos cambiar el nombre de Localia Vigo por el de Televigo. Y así fue como entró la televisión. De hecho, ahora mismo somos la única televisión local que tenemos en la ciudad. Efectivamente, y que dure. Don Eugenio, su carrera en Radio Vigo y, como decíamos, ese cambio de edificios para poder evolucionar ha ido cabalgando también con la evolución tecnológica que nunca ha querido dejar de lado. Ha sido una de sus principales preocupaciones. Sí, efectivamente. Ya mi padre, su máxima preocupación era siempre implantar las nuevas tecnologías que fueran saliendo en radio. Y en mi época, indudablemente, las tecnologías, se disparó todo. Yo recuerdo que nada más incorporarme a la emisora en el año 1968-69, se implantó la frecuencia modulada. Hasta ese año solo se emitía en onda media. Entonces apareció la FM y fue imprescindible empezar a emitir FM. Es más, el Estado obligó a las emisoras a emitir FM. Recuerdo que se empezó con un programa de 2 horas, se emitía en FM 2 horas, musicales totalmente, luego se fueron ampliando a 3 horas, 4 horas, tal, y hubo mucha audiencia que exigía que se implantaran más horas de emisión. Y efectivamente así se fue haciendo hasta que bueno, a raíz de esa implantación de la FM nacieron los 40 principales. Y luego aparecieron también una serie de emisoras, como fue la cadena Dial, como fue M80, una serie de Radio Le, bueno, aparecieron una serie de emisoras. Y la FM, indudablemente, en aquella época cualquiera nos iba a decir que era lo que iba a predominar, las FMs, porque claro, las emisoras que el Estado nos obligara a emitir en FM cuando los aparatos de radio no tenían la banda de FM, solo tenían onda media, una cosa que se estaba implantando, nos preocupó mucho. Pero bueno, la cosa ha salido muy bien. Las tecnologías, indudablemente, las tecnologías en la radio
han ido variando constantemente, hasta la aparición del móvil, por ejemplo. El móvil ha facilitado muchísimo a los periodistas el poder retransmitir ruedas de prensa, poder ir al ayuntamiento, retransmitir allí cosas. El móvil ha sido una solución magnífica. Luego hay otra cosa que para mí también ha significado la salvación de la radio. Cuando apareció la televisión, todo el mundo decía que la radio se iba a morir. Lo que pasó fue que lo que ocurrió fue que se cambió las horas de escucha de radio. Antes la radio se escuchaba por la noche, toda la familia se reunía alrededor de esos enormes aparatos de radio y se escuchaban allí, el zorro, zorrito, todas estas cosas que había, esos programas. ¿Qué pasó? Apareció la televisión y las horas de escucha de la radio pasaron a la mañana y dejaron espacio a la televisión por la noche. Entonces, lo que digo yo que ha salvado a la radio fue la aparición del transistor, indudablemente. El tener que estar en tu casa oyendo la radio en una habitación con la radio enchufada a la corriente sin poder trasladarla, eso era fatal. Apareció el transistor y tú te podías llevar la radio en el coche, puedes aparecer la radio con el transistor a las distintas habitaciones de la casa, te puedes desplazar a cualquier sitio con el transistor. Si no hubiera aparecido el transistor, bueno. Pero bueno, infinidad de técnicas nuevas, de tecnologías que nosotros siempre nos hemos empeñado en estar en primer plano. Cuando aparecía algo nuevo, siempre lo traíamos. La radio digital, que hemos traído, dan estos nuevos estudios de la calle Arenal, ya todos los locutorios son con radio digital. En fin, en ese momento no se me ocurre ninguna otra cosa más, pero vamos, infinidad de ellas. ¿En qué momento se encuentra la radio ahora mismo? Yo creo que en un momento muy bueno. La radio se escucha mucho, prueba de ello son los EGMs. La radio se escucha mucho, prueba de ello es la cantidad de emisoras de radio que aún siguen apareciendo. La radio no va a morir. Con el móvil puede llevarse la radio uno efectivamente, donde quiera. Bueno, el hecho, por ejemplo, de que yo esté en Nueva York y pueda oír el informativo de la mañana de Radio Vigo, el matinal de la mañana de Radio Vigo, eso era impensable hace unos años. Yo voy ahora a cualquier sitio, me desplazo a Madrid, a lo que sea, y quiero seguir escuchando Radio Vigo, y oigo Radio Vigo. No tengo más que darle a la pantallita, lo que sea, y ya tengo Radio Vigo puesto. Eso es increíble. Don Eugenio, volvamos al pasado. No sé qué anécdotas recuerda de toda su historia y de todo su tiempo trabajando en Radio Vigo, porque Radio Vigo se había convertido en abanderado, ha sido abanderado de muchas luchas que se han producido, de hecho, en esta ciudad. Bueno, sí, yo recuerdo con gran preocupación, muy poco después de llegar yo a la emisora, las movilizaciones del sector naval, aquellos movimientos que hubo, recuerdo todos los trabajadores de Vulcano manifestándose por las calles. Ese fue un tema que nos preocupó mucho y que intentamos desde la emisora apoyar y solucionar el tema. Eso era un tema que me había preocupado mucho. De anécdotas que puedo tener, pues mira, en la emisora, cuando yo llegué, había una cosa que la tenían muchas emisoras de la cadena SER, que eran los socios cooperadores. La emisora Radio Vigo tenía socios cooperadores que pagaban una cuota, me parece que era unos de 5 pesetas, otros 10 pesetas, y había los buenísimos que pagaban 25 pesetas. Y entonces por esto te daba acceso a una serie de cosas, a poder dedicar discos, a poder participar en programas como uno que se llamaba el Club del Oyente, que solicitaba una canción, un programa que había que se llamaba Ecos de Sociedad, que las personas no tenían por qué ser socios y hacían una dedicatoria. Pues yo quiero dedicar el disco Mi carro a Manolo Escobar a mi tía que está de cumpleaños. Entonces se hacían así esas dedicatorias que valían 10 pesetas cada dedicatoria. Y entonces los socios cooperadores tenían, aparte de descuentos en estas dedicatorias, podían solicitar discos. Si se les estropeaba el aparato de radio, lo traían aquí y se les arreglaba. Tal. Y eso era una cosa anecdótica. Eso aún duró bastante tiempo, yo creo que 10 o 12 años más.
¿Qué pasa? Que la gente ya se iba dando de baja, el cobro de los recibos no se hacía por banco, había cobradores. Eso desapareció, lo de los socios cooperadores. Luego también otra cosa que desapareció totalmente, por lo menos en mi emisora, aunque hay algunas emisoras del resto de Galicia que lo tienen, son las esquelas. Antes, no te exagero nada, pero había casi más de media hora de la programación del mediodía de la emisora era dando esquelas. Entonces se emitían las esquelas y se desapareció totalmente. Yo sé de emisoras en Galicia que aún siguen con el tema de las esquelas. El tema que me comentabas antes, no me acuerdo, me habías comentado un tema de la audiencia, pero ahora se me ha ido. Pero bueno, quiero decir, como anécdotas curiosas de la radio son esas que te dije. Al final, don Eugenio, Radio Vigo quería ser una emisora cercana al oyente y al ciudadano de a pie. Sí, efectivamente. Tanto antes como ahora he procurado, bueno, ahora ya no porque no dirijo la emisora, pero bueno, he procurado que los oyentes tengan acceso directo a los programas de radio. Teníamos unos programas de radio que era el oyente era el protagonista fundamental. Yo recuerdo unos programas que hacía Antonio Domínguez, un magnífico locutor que teníamos nosotros, que se llamaba Lo bueno también se dice. Y entonces llamaba a la gente para decir, no lo malo o criticar, tal, sino para decir, oye, pues me ha ocurrido esto y quiero agradecerle a esta persona lo bien que se ha portado conmigo, tal, bueno, y contaba anécdotas. Luego también teníamos programas en los que llamaba a la gente pues para protestar, pues porque la calle que tengo donde vivo está muy sucia o porque necesito un banco, cosa que también sigue ocurriendo ahora con el programa que tenéis aquí con el alcalde, llama a la gente para decir que la luz de su calle es débil o que necesita un banco. Pero sí, efectivamente siempre hemos procurado que el oyente entre en antena para contar sus problemas o sus alegrías o lo que fuera. Radio Vigo es cultura, Radio Vigo es deportes, que Radio Vigo es bueno, todo. Efectivamente, deportes. Desde poco después de llegar yo creo que desde el año 70, estamos retransmitiendo todos los partidos del Celta, absolutamente todos. No recuerdo los partidos cuando el Celta jugaba la UEFA, también iban redactores, me parece que era Jacobo también, que retransmitía los partidos que el Celta jugaba fuera, en los partidos de la UEFA, y los que jugaba también en casa. Y luego, por supuesto, todos los de la Liga, pero desde hace muchísimos años. Yo siempre he dicho que es un acercamiento indudablemente de los ciudadanos a que puedan escuchar la retransmisión del Celta. Yo soy un forofo del Celta, tengo que decirlo. Yo, desde que tenía 8 años, soy socio del Celta, mi padre me hizo socio del Celta, y sigo siendo de manera interrumpida. Bueno, me parece que tengo ahora el carné número 42, o sea que está muy bien, son muchos años. Y voy a decir que ya recibió la insignia de oro del Real Club Celta hace muchos años. Efectivamente, la de los 50 años sí, ya la recibía. Estaba Horacio Gómez de presidente cuando me la dieron. Sí, señor. Don Eugenio, el Grupo Radio Vigo, en este caso la medalla honorífica de la ciudad, el reconocimiento que recogerá el próximo jueves es a su persona, pero Radio Vigo también ha recibido grandes reconocimientos de esta ciudad, la medalla de oro. Indudablemente, Radio Vigo puede jactarse de tener la medalla de plata de la ciudad y la medalla de oro de la ciudad. Las dos medallas pues las tiene Radio Vigo. La de oro me parece que fue en el año 94 sí. cuando nos la concedieron, y la de plata muchísimo antes. Yo no sé si fue cuando los 25 años de Radio Vigo o una cosa así, pero sí, efectivamente tenemos las dos medallas. Es que está cerquita Radio Vigo ya de los 100, le quedan 11 años. El año que viene, 2024, se cumplirán el año que viene esos 90. Los 90, y en el 2034 tenemos los 100. A ver si puedo llegar. Se dice pronto, ¿eh? Sí, se dice pronto. 100 años son muchos años. Y también ha vivido usted esa transición, nos lo decía, ahora es presidente del Grupo Radio Vigo, la dirección general
está como cuando a usted le ocurrió en manos de su hijo ahora mismo. Efectivamente, ahora recorrí el mismo camino que mi padre hizo conmigo, o sea, ahora está de director general del grupo de Radio Vigo, está mi hijo Eugenio, y luego tengo a mis otros hijos también en puestos directivos de la empresa, lo están haciendo muy bien, y bueno, yo creo que lo están haciendo mejor que yo. ¿A quién le va a dedicar esta distinción? Bueno, esta distinción, indudablemente, el recuerdo a mi padre. Indudablemente que mi padre fue el que ha sentado la base de esta empresa, ha sido el que me ha aconsejado. Yo compartí despacho con mi padre muchísimos años. Teníamos el mismo despacho y yo procuré siempre seguir sus consejos y siempre me asesoraba magníficamente. Así que, indudablemente, a mi padre. Luego, a mi familia, a mi mujer. Mi mujer siempre me ha apoyado muchísimo, me ha asesorado, me ha aconsejado. Llevamos 54 años de matrimonio y bueno, siempre ha estado ahí con sus magníficos consejos. Y luego, de mi familia también a mis hijos con mi reconocimiento y agradecimiento por su magnífico comportamiento. No es fácil trabajar los 5 hijos en una empresa sin que haya problemas. Y la verdad, no ha habido ningún problema. Un comportamiento ejemplar. Eso voy a preguntarle, ya no solo en el caso de sus hijos, sino en su caso con su padre. ¿Era fácil trabajar con su padre? Muy fácil, sí. Bueno, además, nos dividíamos muy bien el trabajo también. Él llevaba, a pesar de que yo era economista, él llevaba el tema de economía de la empresa, los bancos, todo lo que se relacionaba. Yo llevaba más bien la cosa de la programación, la cosa comercial, la publicidad, y bueno, nos repartíamos muy bien ese trabajo, quitando ya los últimos años que ya mi padre, bueno, pues estaba, me había cedido, digamos, ya toda la responsabilidad de la emisora, el tema económico y todo lo demás. ¿Algún deseo de futuro para Radio Vigo? Que no haya cumplido todavía, que supongo que habrá muchos que sí que ha cumplido. Pues no lo sé, la verdad, que siga funcionando como está funcionando ahora. El otro día me preguntaban qué noticia le gustaría dar por radio. Pues mira, una noticia que me gustaría anunciar que el AVE ya llega a Vigo por donde tenga que llegar, pero que llegue. Me gustaría también que se encontrara algún remedio para el cáncer, para cosas de estas. Pero bueno, por lo que respecta al futuro de la radio, tengo que decir que es impredecible. Las tecnologías actuales están creciendo de tal manera, las redes sociales, la radio digital, es impredecible lo que puede ocurrir con la radio, la verdad. Yo espero que le deseo un magnífico futuro y creo que lo tendrá, pero lo tendrá evolucionando mucho tecnológicamente. Las técnicas nuevas van a influir, como ha evolucionado, claro. Tiene que adaptarse también a los cambios, al entrar a las redes sociales, a los podcasts, a todo lo que está dando el mercado. El podcast es una cosa muy reciente y está funcionando magníficamente, claro. Pero sí le augura futuro a la radio. La radio tiene mucha vida por delante. La radio tiene mucha vida por delante, espero. Y Radio Vigo tiene mucha vida por delante, por supuesto. Espero también que siga funcionando muy bien. Don Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos. Disfrute mucho de ese reconocimiento el próximo jueves, que allí estaremos también para celebrarlo con usted. Y gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias a vosotros y también le deseo mucha vida a Televigo. Muchas gracias. Gracias. Aquí nos despedimos. Volvemos la próxima semana, como siempre, en este espacio de la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.